Hola, muy buenas tardes. Quisiéramos en esta tarde agradecer a nuestro Dios por su cuidado, por su amor, por todas sus bendiciones y espero que en este momento tú sientas lo mismo que está en este caso en mi corazón, agradecido, y si no tienes quizás muchas cosas por agradecer, te invito a que contemples la naturaleza, que contemples, ¿no es cierto?, el poder respirar, el poder estar con salud, el poder estar cerca de los tuyos y así tantas cosas más que Dios nos da que quizás muchas veces estamos tan acostumbrados a recibirlas que no las tomamos en cuenta. En esta tarde vamos a tener un pequeño estudio muy corto, solamente para recalcar más que nada un mandamiento, una enseñanza de Dios. Y podríamos ponerle quizás incluso algún título. El título va a ser Una muerte anunciada. ¿Por qué una muerte anunciada? Porque cuando Dios a nosotros nos habla en su palabra de algún mandamiento o de algo que a la larga nosotros no seguimos su consejo más que nada, porque lo que está en la palabra de Dios está llena de consejos para que a nosotros nos vaya bien, ¿qué cosa sucede? Terminamos en este caso cometiendo errores graves en nuestra vida. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Quién no ha abierto la Biblia en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos dados en este caso al pueblo de Dios, a Moisés, y que nos sirven lógico a nosotros porque también es para nosotros? Éxodo 20 capítulo 1 dice lo siguiente: Entonces Dios habló estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, un mandamiento. Dice claramente, el mandamiento dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando nosotros contemplamos esto, y esto es muy, pero muy abarcante, ¿por qué la introducción va, en este caso, de este estudio, con el comienzo de estos mandamientos? Porque Dios, si hay algo que a Él nunca le gustó ni le va a gustar, es la idolatría. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque dice que Dios es fuerte, celoso, también es misericordioso, lleno de amor. ¿Quién no lo ha comprobado, el gran amor de Dios? Pero ahora, cuando nosotros vemos esto, de cuántas formas nosotros hoy en día cometemos idolatría, cometemos errores y nos desviamos de los consejos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros recordamos la historia, el pasado, nos damos cuenta que el pueblo de Dios le sucede lo mismo que hoy en día. Nos hemos desviado de los consejos de Dios. Y para eso vamos a ver, hay muchos versículos que contienen lo mismo, pero lo vamos a llevar a un versículo muy especial que está en el libro de Jueces, en el libro de Josué, perdón. Allí en el libro de Josué, ¿no es cierto?, un gran líder del pueblo de Dios, sale las últimas palabras registradas en este caso de Josué, cuando ya dice que citó al pueblo para despedirse porque él dice que ya estaba avanzado en edad y le da algunas recomendaciones. Pero me llama la atención una de esas recomendaciones. Dice en el libro de Josué, capítulo 24. Miren lo que dice allí en el capítulo 24. Josué reunió, versículo 1 dice: Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel.
llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y oficiales, y se presentaron todos ante Dios. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente del lado del Éufrates, esto es, en Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a otros dioses. ¿Qué cosa comienza le diciendo Josué al pueblo? Dice, nuestros padres, dice, en la antigüedad servían a otros dioses. Servían a otros dioses. Era algo muy parecido al primer mandamiento, que lo hemos leído recién. Pero una de las grandes preocupaciones que Josué tenía, que Dios se le había manifestado por medio de Moisés, era la siguiente. Y está allí en el mismo capítulo, en el mismo capítulo 24. Sigue diciendo, miren, por leer algún versículo. Dice, saqué de Egipto a vuestros padres, dice. Saqué de Egipto a vuestros padres. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros. Y los egipcios, ¿qué cosa les dice? Y los egipcios, ¿no es cierto?, quedaron todos tendidos en el mar. Ahora yo me pregunto lo siguiente. Si Dios los sacó de Egipto, ¿para qué volver de nuevo a Egipto? ¿Para qué de nuevo volver a la idolatría? Y el pueblo de Dios, de una u otra forma, dice que cayeron exactamente en lo mismo. Y miren lo que dice en el capítulo anterior, el capítulo 23. ¿Por qué le digo que cayeron en lo mismo? Miren lo que dicen allí en el libro de Josué, capítulo 23. Presten mucha atención porque aquí está la enseñanza de esta tarde. Cómo nosotros podemos caer exactamente en lo mismo, incluso sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Dice lo siguiente, Josué, capítulo 23. Dice, vosotros habéis visto todo lo que, capítulo 23, versículo 3 del libro de Josué dice, vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con todas estas naciones, por vuestra causa, por nosotros, dice, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. Dice el versículo 5 dice, el Señor vuestro Dios las echará ante vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como el Señor vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos mucho, pues, en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Miren la preocupación que tenía Josué. Esforzaos mucho, pues, en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarlo ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7 del capítulo 23 de Josué. No os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses ni juréis por ellos. No los sirváis ni los inclinéis a ellos. ¿Acaso esto no es lo mismo que el primer mandamiento? Se lo voy a leer de nuevo. Dice, no os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos. No los sirváis ni os inclinéis a ellos, sino manteneos unidos al Señor vuestro Dios como habéis hecho hasta hoy. Es exactamente lo mismo que el primer mandamiento. Y miren el versículo siguiente. Porque el Señor ha echado ante vosotros a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie ha podido parar ante vosotros. Mírenlo, quiero recalcar este versículo. Dicen, mire lo que dice, se lo voy a leer de nuevo. Porque el Señor ha echado ante vosotros a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie ha podido con nosotros. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían la bendición de Dios, porque ellos no se habían apartado. ¿Por qué no se habían apartado? Porque no, dice que Dios le había dado un mandato. Y ahora miren cuál era el mandato. Dice, uno de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios pelea por vosotros. Mire que dice que un soldado
Un hijo de Dios dice que va a perseguir a 1000. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pelea por vosotros. Versículo 11. Por tanto, cuidad mucho de amar al Señor vuestro Dios. Nuevamente. Por tanto, cuidad mucho de amar al Señor vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís al resto de esas naciones que han quedado con vosotros, y os concertáis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no las echará más delante de vosotros, sino que serán un lazo y un tropiezo, azote en vuestros costados y espinas y vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Aquí hay algo, un consejo. Aquí hay algo que nosotros debemos seguir y que el pueblo de Dios en la actualidad no lo ha seguido y no lo está siguiendo. Y quizás peor aún, quizás no lo sigan. ¿Por qué ellos tenían fuerza? Dice que un soldado iba a perseguir ¿a cuántos? A 1000. ¿Por qué ellos le habían ganado, ¿no es cierto?, la batalla a pueblos grandes y fuertes, numerosos, siendo que no estaban acostumbrados tampoco a pelear, tampoco a la guerra? El pueblo de Dios no estaba acostumbrado a eso. Pero dice, porque Dios peleaba por nosotros, y Dios está con vosotros, les dijo Josué. Uno de vosotros perseguirá a 1000, porque nuestro Dios pelea por vosotros. Pero el versículo 12 viene, ¿no es cierto?, la lamentación, viene el consejo, dice, porque si os apartáis y os unís al resto de esas naciones que han quedado con vosotros, y miren lo que dice aquí, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no las echará más delante de vosotros, sino que serán un lazo, un tropiezo, azote en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Querido amiga, querido amigo, aquí está la enseñanza. El pueblo de Dios se apartó de los consejos que él tenía, se apartó de su ley y empezaron a cometer idolatría. Se me viene a la mente un versículo en el libro de los Evangelios, cuando nuestro Dios habló, ¿no es cierto?, del trigo y de la cizaña. Cómo el trigo se mezcló con la cizaña, cómo la cizaña se mezcló con el trigo. Y esa es una obra netamente, ¿no es cierto?, satánica, como usted lo quiera llamar. Y una de esas formas de la cual usó, ¿no es cierto?, nuestro enemigo, ¿cuál fue? ¿No es cierto? Concertar, dijo Josué, matrimonios en yugo desigual o matrimonios mixtos o como usted lo quiera llamar. Y una de las, en este caso, de las grandes ejemplos que hay en la Biblia, se encuentra, ¿no es cierto?, en el libro de Jueces, ahí al ladito. ¿De quién? De un tremendo personaje, de un juez de Israel, como lo fue ¿quién? Sansón. Sansón desde su vientre dice que fue, en este caso, dedicado a Dios, un nazareno. Y ahora nosotros nos damos cuenta de algo. ¿Cuál fue la gran falla del hombre más fuerte que podríamos decir que pisó esta tierra? Lo que Josué había dicho. Si uno de los soldados de Israel iba a perseguir a 1000, ¿y por qué ahora nos encontramos, ¿no es cierto?, con el hombre más fuerte que dice que se casó primero con una filistea, después se volvió a casar con otra filistea, en este caso con Dalila, siendo que no aprendió, en este caso, la primera lección? Ahora yo me pregunto, ¿cómo fue en este caso, ¿no es cierto?, la vida de Sansón? Dice que Sansón, ¿cuál era la fuerza de Sansón? Muchas personas dicen, sí, que la fuerza de Sansón estaba en el pelo. Ese era un voto que Sansón había hecho. A la larga, la fuerza de Sansón venía de parte de Dios. Y cuando, en este caso, Sansón se aparta de Dios y se une, ¿no es cierto?, en este caso a Dalila, a esta mujer filistea, ya se metió en terreno totalmente peligroso. ¿Y qué cosa sucedió con él? Es verdad, algunas personas dicen, sí, Dios lo perdonó. Dios, ¿no es cierto?, después Sansón murió junto con los filisteos y mató, dice, a muchos filisteos.
con esa hazaña que él hizo al final. Pero ¿sería eso lo que Dios quería para su vida? La palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Dice aquí, dice en el libro de Jueces 16, versículo en este caso, versículo 4, vamos a leer algunos versículos solamente. Dice, después de esto Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soret, llamada Dalila. Y vinieron a ella los príncipes filisteos y le dijeron, sedúcelo y ve en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Imagínense, dice que Sansón se enamoró de Dalila y dice que cayó y dice que vinieron, ¿no es cierto?, los príncipes de los filisteos y le dijeron a Dalila, convéncelo, tú eres como la esposa, eres, ¿no es cierto?, su compañera, a ti te va a hacer caso, te va a hacer caer. Y aquí sucede, querido amiga, querido amigo, especialmente para los jóvenes esto. Muchos jóvenes dicen, no, pero yo voy a cambiar a mi novio. No, yo voy a cambiar a mi novia. ¿Cambió Sansón a Dalila? Claro que no, claro que no. Y más encima Dalila lo traicionó y perdió toda su fuerza y terminó, ¿no es cierto?, muriendo antes incluso que quizás de lo previsto. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Dice, versículo 15, dice, entonces Dalila a ella le dijo, ¿cómo me dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y como ella lo presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba, fue reducido a mortal angustia Sansón y le descubrió todo su corazón. Y mire lo que le dijo Sansón, nunca llegó navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde antes de nacer. Si me raparan mi fuerza se apartará de mí, me debilitaría y sería como cualquier hombre. En otras palabras, si yo abandono a Dios, si yo no sigo el consejo de Dios, yo paso a ser como cualquier otro ser viviente. A la larga nosotros conocemos, hasta un niño conoce la historia de Sansón, cómo, ¿no es cierto?, dice que fue llevado allí, se le sacaron sus ojos, le sacaron, ¿no es cierto?, a la larga una persona. ¿Por qué quiero recalcar esto? A Sansón le sacaron los ojos. Una persona que empieza a caer en estos caminos de nuestro enemigo, como en este caso el yugo desigual o como usted lo quiera llamar, fácilmente le sacan los ojos. Usted va a decir, ¿pero y cómo? Porque nosotros no vemos el peligro, porque nosotros no vemos dónde podemos terminar parando. Sansón pagó con su vida. ¿Saben, querido joven? Especialmente para las jovencitas, para los jóvenes, porque esto nos enseña, nos enseña lamentablemente, muchas congregaciones nos enseñan, pero sí en la palabra está, en la palabra de Dios está, y la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Espero, ¿no es cierto?, que todo esto te sirva. Ahí en este video vamos a dejar varios pasajes, varios párrafos, varios versículos, para que tú los leas con detención y te puedan servir. Recuerda siempre que que nosotros no caigamos, ¿no es cierto?, en transgredir los mandamientos de Dios y analizarlos a fondo. Y si alguna persona llega a decir, no, esto es pasado, nosotros podemos decir con autoridad, ¿acaso nuestro Dios cambia? ¿Acaso Dios va a borrar lo que Él dijo en el pasado, los va a borrar en el futuro? ¿No es cierto? Así que Dios te bendiga. Te dejo, ¿no es cierto?, con este video, que si lo puedes compartir sería mucho mejor, especialmente a los jóvenes, a las personas que están tomando decisiones. Y léelo lento, escúchalo, ¿no es cierto? Pero también los párrafos que te dejo para que los puedas leer, analizar, meditar con oración. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será, ¿no es cierto?, hasta un próximo estudio. Amén.